Cordial saludo al docente Jorge Oliveros de Electrónica de Potencia. El día de hoy estamos John Sebastián Sáenz y Mario Medina hablándoles un poco sobre inversores. En la agenda de hoy tenemos la explicación y definición de los inversores, su funcionamiento y los distintos tipos, aplicaciones. Luego vamos a ondear sobre circuito 1 y circuito 2, que son unos circuitos muy particulares e importantes en electrónica de potencia. Y finalmente las conclusiones. Bueno, pues para empezar explicando sobre los inversores necesitamos primero definirlo y para definirlo necesitamos preguntarnos qué es un inversor. Sabemos que nuestro celular, computador, pues necesita ser alimentado a través de corriente en DC, corriente directa, pero pues nuestro hogar nos proporciona una red que es alimentada a través de corriente en AC. Entonces, para poder cargar nuestro celular necesitamos convertir esa corriente en AC a una corriente en DC. Para eso utilizamos un marranito de esto. Pero entonces, ¿qué es un inversor? Pues es lo contrario a esto. Como tal, convierte la energía de DC a AC, ¿sí? Con la característica de que lo convierte a una frecuencia fija y una amplitud constante. Acá pues tenemos algunos de los empaquetados donde la potencia varía. Acá pues este primero es no muy utilizado para redes fotovoltaicas, que pues se tratará más adelante. Ahora sí, pues para entender cómo funcionan los inversores, pues acá tenemos el siguiente circuito. El siguiente circuito es básicamente un inversor de una sola fase, un inversor monofásico, digamos su esquemático de la forma más simple posible, en donde tenemos unos transistores, normalmente para los casos de, digamos, de aplicaciones de electrónica de potencia, usamos transistores IGBT o incluso los MOSFET. Y bueno, pues en este caso tenemos una, digamos, una fuente de voltaje directa, que en este caso viene siendo representada por medio de la batería. Asimismo tenemos un control de PWM, que viene siendo el dado por el microcontrolador, y la variación de esa frecuencia es la que nos va a dar la salida del transistor, la cual permite convertir la corriente que viene digamos, en directa a una corriente alterna. Ya tenemos un circuito, un esquemático más simplificado en donde vemos que los transistores simplemente actúan como interruptores, en donde pues dependiendo de cómo switchemos o activemos estos interruptores, pues así mismo va a ser el funcionamiento del circuito. Normalmente las cargas que nosotros tenemos en los hogares son de tipo AC. En este caso podemos hablar de las neveras, los hornos, los mismos bombillos. Básicamente la mayoría de cargas, los electrodomésticos vienen o requieren de una corriente alterna. En este caso, pues vemos que se activa o se pone en conducción el transistor o interruptor S1 y el S4, haciendo que la corriente en DC va a ser la misma dirección, pero la corriente en AC va a ir hacia la dirección contraria. Cuando ponemos en conducción ahora el transistor S2 y S3, la corriente AC va a ir en la misma dirección que la corriente DC. Entonces ahí se va a estar alternando la dirección del voltaje, haciendo que se genere esa onda sinusoidal. Finalmente, como nos genera un voltaje bajo, necesitamos de un transformador para aumentar ese voltaje. Entonces, pues acá tenemos como la simulación de ese transformador en donde pues el embobinado de entrada es menor al embobinado de salida, aumentando como tal entonces el voltaje. Ahora, hay tres tipos de inversores, que eso pues varía dependiendo de la salida que se genera. Entonces tenemos tres tipos de salida, una onda cuadrada, onda modificada y ondas puras, donde sabemos que pues una onda cuadrada, que es básicamente una señal cuadrada. Cabe aclarar que estas señales también suelen tener en sus componentes señales senozoidales, pero pues en este caso Armónicos. vemos que es la que normalmente, los armónicos, correcto.
Vemos que la onda cuadrada es la que se requiere normalmente para aparatos electrónicos o eléctricos pequeños. Tenemos también la onda Pues modificada. esta onda pues utiliza ya una conmutación mucho más rápida, modificando el ancho de pulso para obtener lo que sería una onda más parecida a lo que sería una onda pura. Este tipo de inversor suele ser un poco más costoso que el de onda cuadrada, ya que tiene una mayor eficiencia, pero pues como tal, su salida no es totalmente lo esperado, ¿sí? Lo que sí sería una onda pura. Normalmente los inversores no garantizan una onda pura de salida, una onda pura sinusoidal de salida, pero como estábamos hablando antes, la onda cuadrada, que es la que normalmente se genera por la salida de los inversores, suele tener en sus armónicos componentes de señales sinusoidales. Este tipo de inversor suele ser más robusto, ya que pues ya hay toda una ingeniería más avanzada detrás de electrónica de potencia, donde puede alcanzar ya rangos mayores de eficiencia como el 90% o mayor. Bueno, aplicaciones, tenemos las distintas aplicaciones que ven en pantalla: fuentes de alimentación, máquinas de soldar, paneles solares, motores eléctricos, fuentes aisladas y los mismos electrodomésticos. Quisiéramos enfatizar un poco en los paneles solares, que son digamos, los recursos, o en este caso los instrumentos que normalmente o mayormente se usan en las smart grids, que es un tema que hablamos previamente. Estos paneles solares son básicamente dispositivos que almacenan energía solar y lo que hacen es transformar o reciben esa energía totalmente directa para poder trabajarla en alterna. Pues acá hay un esquema muy básico, como tal, se obtiene corriente en DC de los paneles solares, esto es almacenado, bueno, en baterías, y finalmente la convierte en energía AC para alimentar pues los dispositivos. No, pues el generador también puede alimentar el dispositivo inversor, ¿sí? Pero pues lo normal es que se utilice directamente la fuente primaria, que serían los paneles solares. Ya tenemos el primer circuito. A ver, este primer circuito no es nada más que un puente H en donde su switcheo o conmutación es controlada a través de un módulo PWM y a su vez la corriente que es enviada a los transistores es controlada a través de un driver de potencia. En este caso tenemos dos drivers de potencia y XDD404, ya que nomás tiene dos salidas y pues necesita unas, o sea, y cada salida puede controlar solo un transistor. Este circuito puente H tiene la misma, digamos, el mismo principio de funcionamiento, es decir, cuando activamos, digamos, los transistores M1 y M3, estaría conduciendo, digamos, de cierta forma la parte positiva de la AC, por decirlo así, y cuando tenemos, digamos, los invertidos M2 y M4, estaría conduciendo la parte negativa de la C, de tal forma que nos garantiza pues, la salida de una señal senoidal. Pues en este circuito se utiliza también lo que sean los transformadores. Esto se utiliza para aislar lo que sea la parte del circuito que controla y la parte del circuito de potencia. Haciendo más énfasis en lo que sería como las conexiones de los drivers de potencia. Este driver de potencia, para poder habilitar su salida, necesita que el pin 1 y el pin 8 estén alimentados, ya que si no se alimentan estarían en un estado bajo, lo que estaría deshabilitando los pines 7 y 5, que serían los de salida y los que controlarían los transistores. Este, este circuito, su funcionamiento es muy básico. eh, Simplemente se controla y se utiliza los transformadores para aislar. Para el circuito 2 tenemos entonces, bueno, básicamente es un variador de frecuencia que también viene siendo para controlar precisamente el switcheo de los transistores IGBT. Entonces en este caso tenemos un primer bloque que es el bloque de PWM, que es normalmente proporcionado por medio del microcontrolador. Luego de este bloque tenemos el siguiente, que es un optoacoplador, el cual se encarga de aislar la parte de control con la parte de potencia. Posteriormente tenemos pues el driver precisamente de switcheo,
de estos transistores, que son los que van a permitir, digamos, la variación de frecuencia en el último bloque, que viene siendo el bloque IXYS, en donde vemos básicamente pues, la configuración de los transistores con sus distintos bueno, diodos de protección para garantizar de que en dado caso de que haya una sobrecorriente o algún cortocircuito, pues no vaya a haber ningún problema dentro del circuito como tal. Bueno, pues como mi compañero explicaba, como tal es un circuito que se divide en distintas partes, cada cual pues tiene su función. El inversor como tal sería esta parte de acá, sería este módulo que lo han llamado IXYS, en donde todo el circuito anterior mencionado, lo que sería el microcontrolador junto con el optocoplador, junto con el driver de potencia, lo que hacen es manejar el switcheo de este transistor T1, no más, ¿sí? En donde tenemos este transistor que es uno de tipo NPN, donde el colector está conectado al pin DESAT, que significa, es el pin de desaturación, en donde cuando este pin, digamos, el transistor está activado, pero si ese pin llega a detectar que llegó a los 7 voltios, lo que hace es bloquearse. Se pone en bajo en aproximadamente unos 5 microsegundos, siendo una especie de protección. Acá en la base está siendo alimentada por el driver de potencia, eh, y el emisor está siendo alimentado por la parte de salida del optocoplador. Este circuito de acá abajo, donde se representa el shunt con los dos amplificadores, simplemente es un circuito de protección para el inversor, en donde si la parte del shunt detecta un voltaje mayor a la comparada acá, que es el voltaje detectado por el diodo Zener, simplemente eso sería que detectara un corto y manda este amplificador a fault, como lo muestra acá, mostrando que hubo un corto. Y bueno, como decía mi compañero, básicamente este esquemático es para alimentar un solo transistor, es decir, que precisamente como estamos viendo en la imagen, si es un variador de frecuencia, un inversor para motores trifásicos, es decir, que pues en este caso necesitaríamos los 6 transistores, por tanto, los bloques de la parte superior, es decir, el PWM, el optocoplador y el driver de potencia o el driver de los transistores, va a ser para cada uno de los transistores, es decir, que necesitamos 6 configuraciones del mismo, digamos, del mismo circuito de control de la parte posterior para garantizar de que se pueda implementar en un circuito AC trifásico. También cabe destacar que en el circuito de protección contra cortocircuitos, que es esta parte de abajo acá del shunt, el condensador C3 y C4 simplemente están como especie de filtro para evitar pues sobresaltos falsos. Además pues cabe resaltar que también se hace necesario el uso de una fuente o un conversor DC-DC para alimentar lo que sería nuestro driver de potencia y también nuestro optocoplador. Ese será como tal el funcionamiento del circuito. Bueno, ya para concluir, eh, redondeando un poco la idea, tenemos entonces los temas previamente vistos, que son el funcionamiento de los inversores, circuito 1, que teníamos un puente H, circuito 2, que teníamos un inversor de motor AC trifásico. En cuanto a los inversores, pues sabemos que, para resumir, es básicamente un sistema electrónico que se encarga de, por medio de la conmutación de los transistores de potencia, normalmente IGBT, garantizar que de una señal de corriente directa vamos a generar una señal de corriente alterna, ya que las cargas que normalmente se ven en el área doméstica pues son de este tipo. Incluso en el área industrial también tenemos mayormente cargas trifásicas de corriente alterna. Pues como tal su principio de funcionamiento es muy sencillo, por lo que, digamos, partiendo desde de ese principio se puede generar circuitos mucho más complejos, generando pues una eficiencia mayor.
Muchas gracias. Cordial Muchas saludo. gracias.